Bueno, ahora lo vamos a presentar a Carlos Raviolo. Él pertenece al colectivo de la memoria y nos viene a contar lo que va a pasar esta tarde en el Instituto número 12, donde se va a presentar un libro que refleja la actividad de los curas del tercer mundo aquí en Santa Fe y en el país. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. Muchas gracias. Como decías vos, hoy a las 7:30 de la tarde en el Instituto 12 vamos a presentar el libro Historia de un compromiso. Este libro lo escribió el padre Domingo Bressi. Fue uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y cuando hablamos de esto, nosotros acá en Santa Fe no podemos dejar de recordarlo al padre Catena, al Pepe Serra y a tantos otros que participaron y que fue un movimiento muy grande acá en Santa Fe, y que en cierta medida fueron nuestros padres políticos que nos pusimos nosotros a trabajar en la historia argentina. ¿Cómo era este trabajo de los curas del tercer mundo, el padre Catena, de Pepe Serra? ¿Cómo era el trabajo en aquella época de la dictadura donde realmente fue muy difícil aquí en Santa Fe? Bueno, ellos son partes del proceso que tiene la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II de Juan XXIII, que realmente hizo una revolución dentro de la Iglesia, aquella Iglesia aristocrática, pacata, transformarla en una Iglesia que se comprometía con los más pobres, como dice el Evangelio. Y el compromiso de ello pasó por el trabajo social en los barrios más carenciados de la ciudad de Santa Fe. No nos olvidemos, la década del 70 eran los barrios totalmente olvidados por la política que llevaban adelante los gobiernos acá en la provincia y en todo el país. El compromiso social, el desarrollo, el darle dignidad a la gente que vivía en esos barrios tan carenciados. Y ahí sobresale muchísimo Villa del Parque, con el trabajo del padre Catena. Y bueno, yo creo que la mayoría de los militantes de la década del 70 hemos pasado por esa experiencia. Ellos nos llevaron de la mano a entender cuál era la problemática del pueblo argentino. Por eso te iba a preguntar, Carlos, ¿cómo era esa relación entre los militantes y los curas? ¿Cuál era el trabajo conjunto que ustedes hacían en los barrios? Bueno, la juventud de aquel momento se entra a cuestionar muchos valores, y una de las cosas que empieza a ver cómo comprometerse en un trabajo concreto. Por eso estos sacerdotes nos abren el camino para poder llegar a esos barrios, comprender la situación y comprometernos en el trabajo y acompañar a todos esos grupos sociales en las conquistas de sus derechos. Los sacerdotes esos nos llevaron de la mano y nos posibilitaron que también nosotros entendiéramos esa realidad y nos comprometiéramos con esa realidad, trabajáramos codo a codo con la gente de los barrios y no llevándole nuestra política, sino aprendiendo de ellos y trabajando juntos en ese lugar donde ellos vivían. Son sacerdotes que realmente durante la época de la dictadura la pasaron muy mal. Bueno, debo decirte, en La Plata, en la cárcel de La Plata había un pabellón de más de 16 sacerdotes. Así que fíjate vos el compromiso. Había esos 16 sacerdotes en La Plata, como también hubo 3 obispos muertos por la dictadura. El caso, ahora vemos la canonización de Angelelli. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que el conjunto del pueblo argentino se diera cuenta de qué es lo que había pasado? Y teníamos esos sacerdotes detenidos y teníamos una jerarquía que iba a bendecirle los sables a los militares para que los usaran contra el pueblo argentino. Yo he leído bastante algunas declaraciones tuyas haciendo referencia precisamente a que fue un golpe cívico, militar y eclesiástico también. Correcto. Esto habla del rol que jugó parte de la Iglesia también dentro de este proceso militar. Fíjate vos, yo conozco una anécdota. Monseñor Piroño era obispo en Mar del Plata.
alrededor del 77, 76, el Vaticano lo saca del país porque era el cuarto obispo que estaba en la lista. Monseñor Piroño, antes de la elección de Juan Pablo I, era candidato a papa. Perdió por muy pocos votos la posibilidad. Así que fíjate vos hasta dónde llegó la sangría de la dictadura militar. Hasta un futuro papa también lo tenían en la lista. O como Mauricio López, era un pastor metodista que está desaparecido. Y él era el responsable de los metodistas en toda América Latina. Claro. Así que eso te da la pauta. Carlos, recién mencionaba que había uno de los sacerdotes que tenía posibilidades de ser papa, que los retiraron del país. Tenemos ahora un papa argentino. ¿Qué ha cambiado en la Iglesia y por qué traer este tema hoy a esta realidad que vivimos, volver a hablar de los curas del tercer mundo? Fíjate vos que Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, era uno de los pocos que visitaba las villas. Entonces él conoce la realidad. Y yo creo que está llevando una transformación dentro de la Iglesia que es muy resistida. Hay grupos de poder muy fuertes dentro de la Iglesia. No te olvides que ha habido problemas con el Banco Ambrosiano, que era la estructura económica de la Iglesia. Entonces, todos esos obispos que estuvieron muy cómodos allá en Roma y resisten a todos los cambios que está proponiendo el Papa. Entonces, permanentemente está esa resistencia, ese choque, y contra eso hay que seguir trabajando para que la Iglesia vuelva a ser lo que fue en sus inicios. El Evangelio es: llevemos de la mano a los pobres, no a los ricos ni a los empresarios. ¿Crees que está totalmente desaparecido este movimiento de los curas tercermundistas o se ha reconvertido con la aparición, por ejemplo, de los curas villeros? Sí, yo creo que los curas villeros es una descendencia de aquello. Y bueno, la realidad de aquellas épocas no es la misma de ahora. Entonces, las estructuras, las organizaciones también llevan transformaciones. Y yo creo que los curas, por la opción de los pobres, son los herederos de aquellos que lo empezaron en la década del 70, los que vienen de Medellín, de Puebla, de todas esos congresos que llevaron aire fresco a la Iglesia. Y yo creo que hoy, a través del Papa, a través de estos curas, estamos viendo otro cambio. Estamos viendo aire nuevo dentro de la Iglesia, a pesar de que también están las resistencias. Las resistencias no solamente de los grupos que mencionaba recién, de los obispos que están allá en Roma, sino también resistencias que hay dentro de nuestro país, donde se habla de la participación política que tiene el... Sí, no nos olvidemos que acá hubo una guerra, en La Plata, un obispo que le pagó la fianza a un banquero $1 millón. ¿Qué compromiso puede tener? Bueno, esos obispos hay muchos todavía dentro de la estructura general de la Iglesia. Y bueno, yo creo que la realidad los va a ir corriendo desde en la escena principal. ¿Quiénes pueden participar de esta presentación del libro, de esta charla con el Padre Domingo? Nosotros lo planteamos abierta, para que se conozca la historia. Y en el Instituto 12 sabemos que hay algunos cursos que van a ir, porque los estudiantes jóvenes prácticamente no conocen esta historia. Y lo que nosotros queremos es que se conozca la historia, pero fundamentalmente que se conozca la historia argentina, que la desconocemos todos. Fíjate vos, un prócer como Belgrano, lo único que sabemos que levantó una bandera celeste y blanca, un San Martín que lo que hizo, cruzó los Andes y se tuvo que ir del país porque estaba con la posibilidad que lo metan preso. O sea, hay que decirle esas cosas. Nos estamos quedando con la visión del Villiquen. Peor, hoy yo creo que es peor, porque
un ejemplo como San Martín, que dijo: no vuelvo a mi país porque no voy a sacar nuevamente la espada. Y bueno, eso te demuestra la grandeza de un prócer. Y no conocemos la historia. Entonces nosotros queremos que hoy los chicos también conozcan lo que pasó acá en Santa Fe, que fue muy rico. La ciudad de Santa Fe quedó muy marcada por el proceso de estos sacerdotes que estuvieron en las barriadas santafesinas. Entonces, queremos agradecerle especialmente al Sindicato Luz y Fuerza, a la FESTRAN, al Instituto 12, que nos han posibilitado que nosotros desarrollemos esto para el público en general. Carlos, gracias, y ojalá tengan suerte y muchas personas se acerquen a compartir esta historia en la tarde de hoy. Te agradecemos a vos por permitirnos presentar esto. Gracias.